Bueno, hola a todos y todas, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a seguir un poco con esta especie de pequeña serie de vídeos a propósito de la interpretación fílmica y en este caso concreto sobre la trayectoria de Umberto Eco y qué es lo que podemos seguir aprovechando de Eco hoy en día para poder mejorar un poco nuestra aproximación al séptimo arte. Y hoy vamos a tomar como referencia dos pequeños textos muy crujientes incorporados en esta antología fundamental que se llama La definición del arte. Está editada por Martínez Roca en febrero del 71 y la traducción corresponde a un tal R. de la Iglesia, no sé a qué corresponde la R, así que si alguno de ustedes tiene esa información, estaré más que encantado de recibirla, ¿no? Déjenla por aquí en comentarios. Decía que vamos a utilizar dos textos, concretamente vamos a utilizar los dos primeros textos que organizan la primera sección del libro, que es la de estudios históricos y teóricos, y que tienen por título La esencia de la formatividad y el concepto de interpretación y función y límites de una sociología del arte, donde vamos a ver exactamente pues eso, cómo repercute en el campo concreto del análisis fílmico, de la crítica, la reflexión cinematográfica, la cuestión estricta de la forma, que es bueno, pues una de las grandes asignaturas pendientes, sobre todo en estos días contemporáneos donde quizá parece que las aproximaciones principales estén viniendo a partir del contenido y más concretamente de una sociología del contenido, ¿no? Donde muchas veces se está juzgando una película pues por si es machista, feminista, monárquica, no monárquica, ideológicamente alineada con nuestros intereses o no, y parece que hay algo de lo específicamente cinematográfico que nos está costando un poquito más pensar o que quizás sería interesante pensar, ¿no? Pues vamos a hacer esa aproximación, porque para responder a esta cuestión yo creo que una de las posibles respuestas es la que nos propone el propio Umberto Eco en estos textos en su aproximación a la estética de la formatividad. Que es un concepto acuñado por Luigi Pareison en una serie de artículos que luego veremos un poco hacia dónde nos lleva, pero que yo creo que son muy crujientes, ¿no? Sobre todo porque ya digo, de alguna manera vuelven a poner en el centro esta cuestión con la que siempre estamos torsionándonos, precisamente superando de alguna manera la gran dicotomía falsa, esta bipolaridad falsa entre forma y contenido, entre forma y naturaleza, ¿no? Que muchas veces parece como que queremos meter a martillazos en las películas y la cosa no va por ahí. Las películas, aunque en los manuales haya que decir que la forma es el cómo se habla y el contenido es el de qué se habla, todos nosotros ya sabemos que en cualquier experiencia de cualquier espectador o espectadora esto es mucho más complejo, porque no siempre está claro, no siempre se puede separar con precisión y quizá no siempre sea positivo hacerlo el cómo del qué, ¿no? Entonces en esta situación, ¿no? En este momento es donde arranca la estética de la formatividad de Pareison y su relectura por parte de Umberto Eco, ¿no? Vamos a dar algunas coordenadas historiográficas para entender lo que voy a proponer en la sesión de hoy. Por un lado, estos textos surgen en el momento en el que Eco está en ese primer momento vinculado con obra abierta del que ya hablé hace unos vídeos, años finales de los 50, principios de los 60, donde lo que él está buscando claramente primero es una... Está buscando varias cosas. En primer lugar, está buscando que la semiótica tenga una base científica, pura y dura, el que sea considerado una ciencia, y de hecho de ahí quizá su constante debate con las ciencias puras, que esto es algo que luego le va a pasar factura, sobre todo en comparación con otros hermeneutas y otros teóricos de la interpretación, como van a ser pues Derrida o Paul Ricoeur, o en fin, ya llegaremos a eso, ¿no? En algún momento. Eco tiene, en primer lugar, esta idea de que quiere medirse con las ciencias, quiere que la semiótica tenga claramente, aunque todavía ni siquiera es consciente, yo creo, de lo que es la semiótica o la semiología que él va a proponer, pero quiere que esté en relación con las ciencias, al menos su disciplina. Y luego, por otro lado, quiere responder a lo que había sido la escuela de Croce, que era la escuela que de alguna manera había dominado la hermenéutica italiana prácticamente hasta los 50, hasta Pareison, y hasta que él coja un poco el relevo y coloque ciertas cosas en su sitio. Luego vamos a ver que también se va a apoyar en un debate abierto contra el marxismo interpretativo de la época, esto cuando ya hablemos de sociología, ¿no? Pero en cualquier caso, para empezar un poco,
yo creo que la primera idea de la que debemos partir es esta idea mayor que está en la estética de Parison y para la cual el hombre, el ser humano, la mujer, somos todos, todas, de alguna manera, en primer lugar, creadores de forma. Es decir, a lo que nos dedicamos es a formar. Nuestro universo es una suma de formas. Lo que hacemos con el universo es enfrentarnos a lo real, a lo nouménico, ¿no? Casi me atrevería a decir, siguiendo a Kant, al tejido más puro de las cosas separadas de la experiencia, las cosas que están fuera, y a partir de ahí nosotros empezamos a formar, empezamos a generar esto que está ocurriendo ahora, que es un debate, una clase entre ustedes y yo, donde estoy intentando transmitir una serie de mensajes. Esto es un ejercicio de forma, pintar es un ejercicio de forma, cocinar es un ejercicio de forma. Al final estamos constantemente intentando responder a lo irreductible, lo sinsentido del mundo, aquello que está más allá de nuestro conocimiento, a base de la creación de formas. Que son procesos de construcción de signos, son procesos de ejercitamiento del lenguaje, son maniobras por las cuales vamos construyendo peor que mejor entre todos y todas nuestro quehacer cotidiano y nuestros ejercicios, digamos, de supervivencia, ¿no? Entonces me podrán decir, y con mucha razón, claro, pero ¿qué pinta el arte aquí, ¿no? Y aquí ya vamos a lanzar 3 cartas muy claramente encima de la mesa para entender bien el proyecto de ECO. Cuando hablamos de cine entendido como arte, que es el que ellos saben que intento manejar en este canal, un cine que sin negar su voluntad industrial y su diálogo con la industria, pero que no de ninguna manera deja de bajar la mirada frente al resto de las artes, podemos trazar 3 coordenadas, que además son muy claras. Un arte entendido como disparador de sentimientos, de afectos, que nos lleva a sentir, y subrayo el sentir, una serie de cuestiones puramente pues eso, vinculadas con los sentimientos, con lo subjetivo, con lo que nos ofrecen, el aburrimiento, la alegría, el goce, el estremecimiento de lo bello, lo siniestro, lo obsceno, ¿no? Bien, todo esto que está aquí como barajado de alguna manera. Por otro lado, hay un segundo punto en esta estética formal, que es la que toca al conocimiento, es decir, el arte nos lleva a saber cosas del mundo. No me refiero solamente a saber en una cuestión documental, en una cuestión de acercamiento a una hipotética verdad del mundo que el cine pudiera de alguna manera desvelar, que esto sería un embrollo importante, sino nos lleva a entender mejor el mundo en el que vivimos, nos lleva a saber cuáles son las líneas de acción, de lenguaje, políticas, ideológicas que nos atraviesan, pero también pues, nos lleva a conocer, nos lleva a mirar, nos hace saber, nos hace experimentar, ¿no? Ya saben, la película esta vietnamita con la que yo estoy tan obsesionado últimamente, la del árbol de las mariposas amarillas, creo que es un ejercicio maravilloso de conocimiento, de mirada, de saber que ese otro mundo existe, esa otra realidad, esos otros, los edificios, los cuerpos, las atmósferas, las comidas, los ambientes, ¿no? Todo eso forma parte de la experiencia estética. Y luego, además de estos dos, además de lo sentimental, lo del sentimiento y lo del conocimiento, está la cuestión moral. Es decir, nos guste más o menos, queramos darle mayor o menor importancia, el arte toma parte en los debates sobre lo moral. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? No quiero decir en ningún momento, que no se me entienda esto, ni que el arte, el cine concretamente en nuestro caso, tenga que tener obligatoriamente una función moral. Allá cada uno, es decir, hay películas amorales absolutamente magníficas, hay películas cuya moralidad es dudosa y eso precisamente nos lleva a plantearnos qué estamos viendo y cuál es la lectura moral. Ya hablamos en este canal de Saló, de Pasolini, pero podríamos hablar de Haneke, podríamos hablar de ciertos Bergman, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? No es que el cine tenga que venir con un libro moral debajo del brazo, menos mal que no lo hace, que es rollo, ¿no? Pero sí que es verdad que toda película, de alguna u otra manera, se está situando en una especie de cristalización en los debates morales del momento. Está tomando una serie de responsabilidades sobre la moralidad de sus imágenes, de sus personajes, de sus decisiones formales, de qué muestra, qué no muestra, donde se está jugando cosas, ¿no?
y esto a veces pasa incluso en contra de la propia película, a veces simplemente dispara un debate. Yo creo que lo estamos viendo ahora en el caso de España con la mesita del comedor, ¿no? Lo estamos viendo también con el tema de que se haya prohibido la adquisición en una biblioteca cercana por parte de un grupo político de las películas Barbie, 20.000 especies de abejas. Es decir, estamos en un continuo debate donde las películas tienen una posición moral, pero, ojo, cuidado, esa posición moral ni es la dominante, ni es la que marca la naturaleza cinematográfica o artística, ni tendría que ser expulsada necesariamente tampoco de los debates formales, porque llega un momento donde los debates formales son tan herméticos que parece que estamos hablando de plano, sino de las implicaciones, de las posibles, porque aquí habría mucho que discutir, de las posibles implicaciones éticas y morales de esos planos, y de cómo nosotros como sociedad decidimos debatir sobre ellos, que está muy bien, que es que tenemos que debatir sobre esto, y es algo muy productivo. Creo que quizá ya de alguna manera estén intuyendo que detrás de este aparataje, esto no lo dice ni Parison ni Eco, esto ya es cosa mía, pero lo dejo aquí encima de la mesa, probablemente estén intuyendo que hay una deuda muy explícita en este planteamiento con lo que sería los ejes clásicos tanto de la crítica de la razón pura como de la crítica de la razón práctica. Es decir, estamos hablando, en primer lugar, de una serie de elementos que vienen dados o por la percepción o por la sensación, por el conocimiento, por la sensación, y luego, posteriormente, a partir de ahí se extrae, surge una pregunta por lo vital, por lo moral, por la ley moral, ¿no? Por todo este debate que Kant, una vez que ha atravesado las condiciones mismas de la razón, engancha. Es decir, en realidad yo creo que hay algo de las tres críticas. Lo que pasa es que la crítica del juicio, que paradójicamente es la más estética, es la que más se aleja, por distintos motivos en los que hoy no puedo entrar, pero es la que más se aleja del proyecto semiológico. Pero en cualquier caso, claro que hay una triangulación que viene dada por la división entre conocimiento y sentimiento de la crítica de la razón pura, y una cuestión por la pregunta por lo moral, que emerge directamente de la crítica de la cuestión práctica, ¿no? Merece la pena dejarlo simplemente pues eso, apuntado, porque lo que sí que hace Parison, y esto sí que es muy bonito, es señalar que la función del arte es la de formar, la de construir algo a partir de estos tres ejes, es decir, acercarse a ese mundo, y a partir de ese mundo en el que vivimos, jugar con la percepción, jugar con lo afectivo, jugar con lo moral, y generar un discurso que luego veremos que esto va a tener sus implicaciones y sus necesidades, ¿no? Claro, entonces llegamos a la pregunta que ya nos hacíamos en otros vídeos y que hoy vuelve a aparecer otra vez a partir de ahí: ¿quién es el artista? ¿No? ¿Qué es un cineasta? ¿Quién es una cineasta? Bueno, pues evidentemente, en primer lugar, y aquí ya empezamos a ver qué bonita es el camino que plantea tanto Eco como Parison, como toda la estética de la formatividad, ¿no? Que dicen, el artista no es una figura externa que de alguna manera fuera una especie de observador del mundo, sino que su labor es la de dar forma. Voy a empezar aquí a sacar citas una detrás de otra, porque es muy bonito. Página 17, y leemos lo siguiente. Dices, formar, ¿qué es formar, no? Y dice, formar por formar, primera idea, formar por formar no significa formar la nada. Es decir, ya vamos a empezar por aquí. Cuando una película, para quitársela de en medio, alguien dice, esta película es formalista, ¿esto qué quiere decir? Cuando se acusa, por ejemplo, a Hitchcock, cuando se acusa, por ejemplo, a Kubrick de haber sido directores formalistas, ¿esto qué quiere decir? ¿No? Esto no quiere decir nada. No quiere decir nada, porque en el momento en el que tú estás rodando un plano, ya tienes una forma. En el momento en el que tú haces un corte en montaje, ya tienes una forma. En el momento en el que utilizas una música, ya tienes una forma. Entonces, formalista, ¿qué quiere decir? Simplemente que hay una presencia de lo visual, de una presencia de lo específicamente cinematográfico, que es la forma fílmica, que es lo que no da ni la literatura ni la pintura, esto ya hemos hablado en otros vídeos, que de pronto emerge y toma presencia. Entonces esto, claro, molesta, claro que molesta. Cuando se dice, por ejemplo, que Darío Argento es un director formalista, ¿no? Pues claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que no haya un conocimiento del mundo, una cuestión de los afectos, o incluso una lógica ética moral en
en el cine de Argento? Claro que está. Otra cosa es que sea extraordinariamente perversa, pero hay que enfrentarse con ella, ¿no? Formalista es una de esas acusaciones asquerosas que nos impiden decir cosas inteligentes sobre el cine, como por ejemplo es una película lenta, como por ejemplo es una película prepotente, o es un autor prepotente, o sea, es un autor ambiciosamente vacío. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir nada. Lo que quiere decir es que tú no tienes herramientas para juzgar la película, pero la película hay que ir a por ella. Entonces, sigo, dice, esto es una cita literal de Parison, dice: la obra de arte pone de manifiesto en su totalidad la personalidad y espiritualidad originales del artista, denunciadas antes que por el tema y el argumento, por el modo personalísimo y único que ha evidenciado al formarla. Tate. O sea, vamos a detenernos aquí, que aquí tenemos ya para hacer 3 vídeos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces nos equivocamos cuando juzgamos obras, autores, y decimos, ¿cuáles son sus temas principales? Esto hay que saberlo, evidentemente, ¿no? Pues en el caso de Hitchcock, el falso culpable, muy bien. O en el caso de, no sé, en el caso de Bergman, el tema de la culpa luterana, muy bien. El padre opresor, muy bien. Tal, todo es este rollo, perfecto. Pero, ojo, cuidado, no vale con quedarse ahí, porque la pregunta es cómo las decisiones formales de estos artistas, al margen del material que utilicen, cuidado, al margen de lo que aparentemente están diciendo, están en realidad dando una visión espiritual y personalísima sobre el mundo. Tracatrá. Estamos, y me dirán, estamos exactamente en la frontera de lo que en Francia en breve va a ser toda la teoría del autor. Toda la primera teoría del autor de los primeros Cahiers, donde ya empezamos a manejar esta idea. Antes que los Cahiers ya estaba tanto Eco como Parison defendiendo esta idea, que un autor no se mide por la cuestión de los temas únicamente, sino por la capacidad de formar, impregnando su obra de arte de una dimensión personalísima espiritual, es decir, al final, una visión del mundo. Otra cosa es que al espectador o espectadora le moleste profundamente esta visión del mundo, ¿no? Esto está muy bien, o sea, hay autores o autoras, el propio Gaspar Noé, el propio Roman Polanski, cuya visión, posición frente al mundo es tan abrasiva, su definición casi, me atrevería a decir, teleológica, ¿no? En términos de causa del mundo, de la ética o la falta de ética que proponen, o de las esquirlas con las que nos cortamos cuando vemos estas películas, que claro, evidentemente ahí hay un debate, pero el debate no viene dado porque, por ejemplo, Gaspar Noé en Irreversible muestre una violación. El debate viene dado por cuál es la forma personalísima con la que él decide situar la cámara, los puntos de fuga, el movimiento o la ausencia de movimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con la disposición de cámara, y cómo eso al final es un encuentro entre su subjetividad, su rabiosa subjetividad, su rabiosa espiritualidad, y habría que cuando hablamos de espiritualidad, aquí esto es importante, no nos referimos al espíritu religioso, cristiano, musulmán, judío, o del tipo que sea, no, nos estamos refiriendo a un espiritual en algún sentido algo más cercano, y aquí había mucho que discutir, ¿no?, de Hegel, pero a un espíritu que tiene que ver con la capacidad de un autor para hacerse cargo de la pregunta por el absoluto. Esto que en algún otro vídeo me han oído hablar, de cómo un autor, una autora es capaz de hacerse cargo de la pregunta, o de las preguntas que formula la idea misma de absoluto. No de responderlas, como digo siempre, sino de hacerse cargo de ellas, que al final es la clave. Luego, cuando un artista crea, evidentemente está arrancando del mundo una serie de cuestiones vinculadas con la materia, a las que está dando orden, está gestionando, está utilizando su radical subjetividad para mostrarlas, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos porque esto igual es un pensamiento un poco abstracto. Claro, cuando hablamos de materia no me refiero solamente a la materia en el sentido de la vieja disquisición filosófica entre materia y forma, ni siquiera la de forma y contenido más propia de la disciplina de los estudios fílmicos, ¿no? Una película como Rivales de Guadagnino, por hablar de una película así reciente, es una película
donde lo que hace Guadagnino no solamente se vale de una serie de herramientas materiales como pueden ser los cuerpos de Zendaya, de Josh Rose, la pelota de tenis, la textura del campo, la luz incluso, que de alguna manera golpea, genera una atmósfera, un tono caluroso, toda esta movida, sino que además está utilizando como materia de creación todo lo que tiene que ver con la disciplina del tenis, las normas, el enfrentamiento, el propio movimiento de la pelota, la dimensión del complejo de lucha, rivalidad, entrenamiento que hay detrás de los personajes, la sensualidad de los cuerpos en el viento, la tormenta, ¿no? Toda esta cuestión evidentemente es una cuestión vinculada con la materia, que luego él genera una ordenación, en algunos casos extraordinariamente afortunada, en otros casos extraordinariamente confusa. Es decir, a mí el tema, 2 minutos de poner mi abuelo Cebolleta, ¿no? Y un poquito cascarrabias, ya saben que a mí Guadagnino me encanta, pero el momento en el que utiliza la cámara subjetiva como si fuera la pelota, o rueda esos planos que son como falsos subjetivos que parece que los ha utilizado una GoPro, donde vemos en primera persona la mano con la raqueta, a mí eso me parece visualmente horroroso, me parece infame, pero por otro lado, cuando maneja el ritmo, cuando sabe cómo cortar en un plano contra plano, cuando rueda una conversación en plano con oscilación de cámara, en diálogo con la música, ¿no? Y de pronto genera esa coreografía entre lo verbal, lo pronunciado, el movimiento de los cuerpos, el movimiento de la música extradigética. Eso es una delicia, pero además forma parte de esa visión del universo que se va expandiendo película tras película en Guadagnino, una detrás de otra, porque Guadagnino es claramente, nos guste más o nos guste menos, pero es un artista. Entonces la dimensión de la fascinación por el cuerpo está en Call Me By Your Name, está en el movimiento de Suspiria, está en sus primeras películas, en la música, la piscina, la languidez, ¿no? Toda esta cuestión. Aquí de pronto hay una aceleración donde algo que a mí particularmente me toca un pie, como es el mundo del tenis, porque no lo entiendo, no tengo la sensibilidad ni las herramientas para poder entrar en esos códigos estéticos, gracias al trabajo personalísimo, espiritual, y ahora voy a esto de Guadagnino, de pronto la película me parece, con todos sus excesos, muy disfrutona y muy interesante. Y me dirán, con toda la razón, Aarón, ¿cómo puedes estar hablando de una cuestión de espiritual o de pregunta por el absoluto en una película tan carnal, tan radicalmente carnal como es Rivales, como es Challengers? Bueno, es que ahí están los cuerpos, es que ahí está la dimensión del goce, ahí está el paso del tiempo, ahí está el arrepentimiento, ahí está una serie de figuras románticas llevadas a un extremo cósmico, casi me atrevería a decir, de pura, no sé, como de un estallido romántico, sensual de los cuerpos y de las pasiones, que a mí me parece que eso tiene que ver con la naturaleza humana y que no esconde la complejidad de la naturaleza humana. Más espiritual que esa reflexión sobre la carne, pues poca cosa, evidentemente, ¿no? Luego, lo bonito de esta estética de la formatividad, ¿no? Y de esta manera de hacer formas, es que da por sentado que la obra ya está ahí. O sea, el mundo ya está ahí ofreciéndonos los materiales para que el director o directora, el guionista, incluso el director o directora de foto, tal, de pronto puedan hacer surgir de los materiales del mundo la experiencia cinematográfica, ¿no? Y hay una expresión que utiliza Parison y Eco que me gusta mucho, que es el brote, ¿no? Ellos dicen que hay que mirar, en el mundo mismo está el brote, la materia, está el arranque del que luego después va a surgir la experiencia estética cinematográfica o artística, pero vamos, cinematográfica en este caso. Esta idea del brote, ¿no? De lo que surge orgánicamente. ¿Por qué brote? Claro, es que aquí, ¿por qué no un rizoma de Luciano, ¿no? Podríamos decir, por no ponernos ahí postestructuralistas. ¿Por qué brote? Claro, porque el brote es una figura que de alguna manera genera un crecimiento orgánico maravilloso. Una película es un todo orgánico, no todas, esto no es verdad, pero muchas de las grandes películas son brotes orgánicos que surgen en torno a dos ejes concretos. Uno es el de coherencia y otro es el de autonomía. Esto ya lo hemos hablado, pero merece la pena resolverlo.
Una película tiene que tener una serie de coherencia interna que enganche sus materiales, aunque esté rodada en planos secuencia completamente dislocados, da igual, da igual. La coherencia interna se ve de manera estructural, surge del análisis estructural, y cuando está bien hecha es una maravilla. Y una película es autónoma, se da sus propias normas, y eso está muy bien porque esto nos echa a los espectadores de la ecuación. Los espectadores no somos tan importantes para la existencia de una película, y menos mal, ¿no? Me dirán, sí, Aarón, ¿y la parte de taquilla qué? Si no hay taquilla no salen más películas. Correcto, sí, pero estamos hablando desde una dimensión estética, de una dimensión donde la película se despliega, y en el momento en el que la película se da sus propias normas, es autónoma, a partir de ahí nosotros ya como espectadores vemos si podemos, queremos, nos apetece entrar en lo que la peli nos propone, o igual no. Y también está muy bien que en algún momento no queramos entrar o que decidamos no entrar, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que el espectador, si bien tiene que entender esa autonomía, ¿no? esa capacidad para haber hecho surgir ese brote de lo real del mundo, después tiene que reinterpretar, y aquí ya vamos a ver cosas que luego aparecerán en Lector in Fábula y tal, tiene que reinterpretar, tiene que volver a ejecutar dentro de sí mismo aquello que el artista había trazado. Tiene que recorrer de alguna manera, ¿no? La mirada del artista, las decisiones del artista para acompañar a esa especie como de crecimiento de la obra de arte. Claro, aquí ya empezamos a ver diferencias tanto con el sistema de Croce como con sistemas formales mucho más cerrados, que yo creo que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? El tema de que las películas son ¿cómo decirlo?, vasijas cerradas y selladas por las cuales no puede entrar ninguna interpretación que no sea estrictamente dada por los operadores de la película. Esa es de resbaladiza. Ya cuando hablamos de Borwell ya hablamos de los riesgos que tenía esta cuestión, ¿no? El riesgo, y aquí está un poco la tensión que nos vamos a encontrar, que es inevitable, por otro lado, es la idea de que es el espectador el que tiene que saber entablar ese diálogo con su época, con lo que está más allá del texto, pero sobre todo a partir, no fuera, sino a partir de las normas autónomas que el creador se ha dado a sí mismo y que marca la propia película. Voy a ir despacio, porque esto tiene su miga y ahora tengo que volver a hablar de Kant y tengo que poner alguna serie de datos al respecto. Tanto la estética de Croce, y por eso decía antes, ¿por qué disloco la tercera crítica y me la dejo un poco fuera, ¿no? Claro, fíjense, la tercera crítica kantiana, la crítica del juicio, que es la que va a marcar después un poco la línea que va a atravesar Croce, que van a atravesar muchos de los que utilizan la función de mala manera, es lo que podríamos llamar, y voy a ir despacito, una estética a priori. ¿Esto qué quiere decir? En una estética a priori, y esto es algo que se ve muy bien también en cómo Kant estructura las dos primeras críticas, ¿no? Pero en una estética a priori, tú ya sabes lo que es bueno, bello y valioso en una obra de arte. Y después ya vas a la obra de arte y ves si lo que ocurre en esa película, esa canción, en esa escultura, en esa pintura, en esa novela, coincide o no con lo que tú esperabas de ella. Ojo, claro, cuando Kant, por ejemplo, trabaja lo bello, ¿no? Y dice, claro, lo bello es aquello que de alguna manera nos satisface, nos agrada, más allá de su función, ¿no? El vaso, ejemplo típico, el vaso que uno bebe y de pronto no necesita ese vaso para beber, sino que ve el vaso y dice, oh, es un vaso bello, ¿no? Es un ejemplo muy ramplón, pero se utiliza mucho para empezar a trabajar este serie de cuestiones. En realidad esto es un juicio a priori, porque ya te está dando la categoría de lo bello como algo previo a la experiencia concreta de la obra, y que por lo tanto te va a permitir después hacer un juicio valorativo sobre una serie de cuestiones vinculadas con la poesía, la arquitectura o no sé qué. A ver, hay que tener cuidado con esto, porque si bien, por un lado, es verdad que todos y todas accedemos a las películas con nuestros prejuicios, con nuestra experiencia, con nuestra mirada, con nuestra vivencia, con nuestros intereses, todo eso es cierto,
en algún momento dado nos podemos equivocar y juzgar las películas de manera a priorística. Es decir, cuando decimos, para mí una película tiene que ser esto, y luego ya veo qué es la película, ya la hemos liado. Ahí ya la hemos liado porque ahí hemos perdido la ocasión de entablar un diálogo estético concreto con las formas de la película. Si nosotros vamos a decir, por ejemplo, que esto luego va a ser el problema sociológico, ¿no? Que una película tiene que tener una estructura cerrada, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que debatí hace poco con un amigo. Decía, no, a mí me gustan las películas, tienen que tener una estructura cerrada, causal, ser comprensibles y ser herederas de eso que hemos llamado el modo de representación institucional. Muy bien, perfecto. Hay muchos argumentos a favor de defender esto y no seré yo quien los niegue, pero no olvidemos que en el momento en el que decimos eso estamos generando una normatividad sobre el cine a priori, y que por lo tanto en el momento en el que hagamos una lectura estética de esa normatividad nos vamos a llevar un susto gordo, además, nos vamos a llevar un susto gordo, porque si la película coincide con lo que nosotros tenemos en la cabeza, fantástico, vamos a pensar que es una gran película, pero en el momento en el que se nos mueva la silla, en el momento en el que la forma, las discusiones formales, ese brotar del que hablaba antes, no satisfaga los elementos a priori normativos que nosotros tenemos en la cabeza, se acabó, ahí ya la hemos liado. Y esto lo vemos, ¿no? Constantemente, y no tiene que ser ni siquiera una lectura vinculada pues eso, con la clausura de una película, simplemente puede ser, a mí no me gustan las películas, pues eso, donde hay mucha representación femenina, muy poca representación femenina, mucha representación identitaria, muy poca representación identitaria. Es una película que si habla del aborto tiene que decir no sé qué. Es una película que si habla de no sé cuántos tiene que mostrar no sé cómo. Claro, o sea, fíjense la cantidad de confusión que metemos mediante juicios normativos a priori antes del primer fotograma de la película. Eso es un horror, porque entonces a la hora de juzgar convenientemente cuál es ese proceso artístico, podemos enloquecer y podemos enfadarnos mucho y podemos generar, y esto será algo que ya hablemos posteriormente cuando hablemos de los límites de la interpretación, lecturas aberradas, que es un desastre. Entonces hay que evitar, cuando yo antes hablaba de espiritual, ahora me doy a mí mismo un raquetazo, nunca mejor dicho, para mandarme al otro lado, ¿no? Hay que evitar en la medida de lo posible el pensar que las películas tienen una relación inamovible con eso que llamamos el ser y eso que llamamos el espíritu. No, aquí yo que he sido heideggeriano de estricta observancia, hablo con conocimiento de causa, ¿no? Hay que evitar pensar que las películas, dicho en Román Paladino, son inamovibles, ofrecen una lectura inamovible, única, direccional y que generalmente suele ser la mía. No porque para algo soy el crítico o el analista, no. Hay que entender que las películas funcionan, aunque estén aparentemente cerradas, que también habría mucho que discutir, funcionan en un ecosistema de signos, y entonces el ecosistema de signos, nos guste o no, siempre está en cambio, siempre, para bien y para mal, a veces en una dirección y otras veces en otra, pero en el momento en el que leemos una película, estamos, por suerte o por desgracia, sometidos a un tremendo ecosistema de signos. Ese ecosistema de signos es móvil. Los conceptos que utilizamos para leer el mundo, ya en 2024, creo que lo podemos decir, son móviles. No existe el ser, con mayúsculas, heideggeriano, único, que nos permite llegar a la leceia y a la verdad de la obra de arte. Ya no estamos ahí. La podemos perseguir, yo la persigo, claro, me encantaría llegar un día a levantarme por la mañana y decir, ya tengo la clave de lectura definitiva para saber si una película desvela el mundo como toca o no, que esto es lo que decía Heidegger, no sobre las películas, sino sobre los poemas y otra serie de cuestiones, ¿no? No es que hayamos olvidado el ser, es que el ser está en una mutación constante cuya huella principal es el lenguaje. Ya digo que esto habría que discutir y me encantaría tener gente que desde la estética, no estética porque no puede ser estética porque no hay un sujeto, pero desde la filosofía del arte heideggeriana me diera caña con esta cuestión, porque aquí hay muchas cosas que manejar, ¿no? Al final, claro, ¿cuál es la cuestión? Que lo que permite ese ejercicio de forma es el estilo. Esto es preciosa, esta idea es preciosa, ¿no? El estilo es la manera concreta de formar
con la que un artista se atreve a arrojarse a ese triángulo de el conocimiento, lo sensible y lo moral que hablaba al principio de la lección de hoy.